El hermano Josué Zapata tiene la exposición de la palabra. Lectura de la liturgia del Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, versos del 13 al 22. Juan capítulo 2, versos del 13 al 22. He titulado este sermón, Un celo por su gloria. William Tyndale, un estudiante de la Universidad de Oxford y luego Cambridge, que hablaba 7 idiomas, tenía un celo ardiente para que la Biblia fuera traducida al idioma inglés. Ya Erasmo de Rotterdam, ¿verdad?, había publicado una edición crítica del Nuevo Testamento en griego con traducción al latín en 1516 y Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán en 1522, basándose en esa misma edición griega de Erasmo. Era el momento histórico providencial para que Tyndale tradujera el Nuevo Testamento al inglés. Claro, de este lado de la historia nosotros sabemos que la traducción de Tyndale fue tan decisiva que en la King James, una de las traducciones más usadas en el idioma inglés, los traductores coincidieron que 8 de cada 10 veces Tyndale tenía la mejor traducción. Pero hermanos, esa traducción de Tyndale no estuvo libre de oposición. Cuando Tyndale predicaba, su énfasis siempre era en las Escrituras. Pero la gente en aquel tiempo, al no tener la Biblia en sus manos, no estaba acostumbrada ni conocía bien la Biblia. Incluso hay quienes le advirtieron que si seguía predicando así, eventualmente eso le costaría la vida. Tyndale se dio cuenta que era imposible predicarles a ellos ninguna verdad, a menos que ellos tuvieran las Escrituras en su idioma para ver el proceso, para ver el orden, el significado del texto. En un debate que él tuvo con un clérigo en Inglaterra en 1522, el clérigo le argumentaba que el pueblo no necesitaba las Escrituras en su propio idioma. Incluso decía que era mejor obedecer las leyes del Papa antes que las leyes de Dios. Qué bárbaro, ¿verdad? Tyndale, muy lleno de un celo que ardía y devoraba su corazón, le respondió con una frase que reflejó lo que sería su misión de vida. Y cito: si Dios me concede vida, haré que un muchacho que en el campo que esté arando la tierra sepa más de las Escrituras que tú. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias porque tenemos las Escrituras en nuestras manos. Muchas gracias porque en tu decreto, en tu providencia, tú has permitido que estas Escrituras hayan pasado por tantas manos que tuvieron la visión de que la iglesia tuviera las Escrituras en sus manos. Gracias, Señor. Me escondo bajo la sombra de tu cruz y que tu nombre, solo tu nombre, Señor, sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta porción, en Juan capítulo 2, versos del 13 al 22, vemos a Jesús limpiando la casa. Jesús limpia la casa de su Padre. Y también se cumple la profecía de Malaquías 3 que dice que el Señor vendrá de repente a su templo y purificará a los hijos de Leví. Y es que los cambistas del templo eran parte de un sistema controlado por los saduceos. Y los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal porque decían ser sucesores de los hijos de Leví, aunque no todos eran descendientes de ellos. Los saduceos supervisaban las transacciones que ocurrían en el área del templo, incluyendo el cambio de moneda y la venta de animales para los sacrificios. El propósito principal de estos cambistas era que los peregrinos que venían de lejos pudieran cambiar sus monedas por la moneda judía legal
que no tenía imagen de emperadores, ¿verdad? Era impura y tenía que, con esa moneda judía legal, pagar su animal para el sacrificio. Pero también habían jueces para los que traían sus propios animales. Y en muchas ocasiones hasta mentirles de que había algún defecto, logrando entonces así que compraran los animales en el lugar. El problema de raíz es que habían creado un esquema corrupto que buscaba lucrarse hasta 4 veces más, no solo al cambiar la moneda, sino también al vender los animales a precios inflados para llenar las arcas de Anás. Miren bien el texto, hermanos. Miren el texto. Dice que Jesús, luego de echar fuera al templo a todos y las ovejas, versículo 15, y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas, dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué Jesús le habla directamente a estos que vendían las palomas? En la ley, las palomas eran la ofrenda que los pobres podían ofrecer cuando no podían costear animales más caros como ovejas o bueyes. O sea, que Jesús reprende directamente a los que se estaban lucrando de los pobres y en vez de volcarle las mesas, los mira y les dice estas palabras: que no hagan la casa de mi padre una casa de mercado. Y para que no le siguiera afectando a los pobres, dije: muévanse. Y mantuvo las palomas ahí. Esa mafia religiosa había convertido en una cueva de ladrones el patio de los gentiles. El único lugar, hermanos, donde nosotros los gentiles podíamos ir a orar y adorar a Dios. Se supone que debía ser la casa de oración de las naciones. Un lugar sagrado de reverencia y oración. Se había convertido en una ruidosa plaza de mercado. Y miren, mis hermanos, un ruido similar es el que se había escuchado en el momento que la Reforma Protestante comenzó. Así como Jesús se enfrentó a los falsos líderes de su tiempo, siglos más tarde, hombres como Lutero y Tyndale enfrentaron ese mismo sistema de corrupción. El sonido de las monedas que caían en el ofertorio era para pagar las mentirosas indulgencias que ofrecía Roma para liberar a sus seres queridos en un supuesto purgatorio. En 1530, en su obra, Una respuesta al diálogo de Sir Thomas More, William Tyndale dijo que el purgatorio era una invención humana y que no tenía ningún fundamento en las Escrituras. Y dijo lo siguiente: el Espíritu Santo a través de las Escrituras no tiene nada que ver con el purgatorio. Los que están muertos están en el cielo o en el infierno. El purgatorio era una herramienta, era una mentira usada por el clero para explotar económicamente a la gente y alejarlos de la verdad del Evangelio. William Tyndale, en su prólogo a la Epístola de los Romanos, escribió: la suma y la causa principal de escribir esta epístola es probar que un hombre es justificado solo por la fe. Solo por la fe. Habla que la justificación no se basa en las obras, sino en la fe en Cristo, y que solo la fe en Cristo justifica. ¿Qué razón más importante tenía William Tyndale para que la Biblia estuviera traducida en inglés? Que todos conocieran el glorioso evangelio de Cristo. Después de un año de intentos fallidos,
se dio cuenta que Inglaterra no tenía bienvenida a esa idea y tuvo que salir a buscar apoyo para su traducción. Y en 1525 logra imprimir la primera traducción. Pero tan pronto la imprime, le allanan la imprenta y tuvo que huir por el río Rin hasta Worms. ¿No le llama la atención ese nombre? Worms. La misma ciudad donde Lutero había defendido su teología en la dieta de Worms. Allí comenzó de nuevo y logró tener el primer Nuevo Testamento en inglés traducido del griego. Era pequeño, atractivo, con imágenes, accesible. Pero para poder darle al pueblo esta traducción, tuvieron que contrabandearlos a Inglaterra. Y esto enfureció al obispo de Londres y le condenaba diciendo que esto era puro veneno pestífero y pernicioso. Para impedir la distribución de estos Nuevos Testamentos, las autoridades hicieron esfuerzos por confiscar, incluso quemar las copias de la traducción de Tyndale. Y en algunos escritos que estuve leyendo, lo que quedaron después de esas quemadas que hicieron eran 3 copias. 3 copias que después se pudieron utilizar para lo que les voy a contar más adelante. Y ese era el celo. Ese era el celo que consumía los corazones de estos reformadores como Lutero y como Tyndale. Con oposición, dispuestos a que la Biblia llegara al pueblo. Pero estos hombres eran simples hombres, pero con el mismo celo de su Señor Jesucristo. No un celo por un templo físico o una institución, sino por defender y proteger la verdadera religión, la verdadera adoración y la verdadera salvación. Muchos tienen una imagen muy débil de Jesús. Pero cuando llegan al capítulo 2, como que no les cuadra, ¿verdad? No les cuadra ese Jesús tan bonito, que me habla bonito al oído. Pero aquí vemos la santidad. Aquí vemos la justicia. Aquí vemos los mismos atributos de Dios, reflejados en Jesucristo, purificando este lugar. En los 10 mandamientos dice que Dios es fuerte y celoso. Un celo que demanda una adoración exclusiva para Él y que tengamos una imagen correcta de Él. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Mis hermanos, frente al templo estaba Dios mismo. Amo y Señor de la verdadera religión. El amo y Señor de la verdadera religión llegó a exigir por qué su casa ahora era una cueva de ladrones. Pero mire bien, hermano, en qué contexto está este pasaje. Porque dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos. O sea que no solamente Dios mismo estaba allí, sino que Dios encarnado era el Cordero Pascual sacrificial que restauraría el acceso a Dios. Ya no era más necesario los sacrificios. Los discípulos se acordaron, como vemos en el pasaje, se acordaron de lo que estaba escrito en Salmo 69:9, cuando dice: el celo de tu casa me consume. Y en el contexto de este salmo, David se estaba identificando con los que son despreciados por adorar a Dios, así como fue despreciado él. Cuando seguimos a Jesús, hermanos, cuando tenemos ese celo ardiente por su gloria y por su verdad, los mentirosos y los que se lucran de la mentira mostrarán desprecio y un odio profundo, incluso deseando
nuestra misma muerte. El celo de Jesús en el templo lo llevó a enfrentar las hostilidades más fuertes de parte de los líderes religiosos, a tal punto que cuando fue traicionado por Judas y fueron al concilio, dice Marcos capítulo 14, verso 58, que cuando fueron con falsos testigos para tratar de buscar acusaciones contra nuestro Señor Jesucristo, lo único que recordaron fue sus palabras cuando dijo: si destruyeren este templo, en 3 días lo levantaría. Pero sabemos por el texto que los mismos discípulos se dieron cuenta que él no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su cuerpo, que sería resucitado al 3er día. Sin embargo, Jesús se había convertido en una amenaza para los líderes de la época. De igual forma, los reformadores, impulsados por un celo por la verdad de Dios, fueron perseguidos por enfrentarse a los que se lucraban de la ignorancia y de la falsa adoración. Siempre hay personas, siempre hay instituciones que se lucran de la mentira y de la ignorancia de no tener la Biblia en el idioma del pueblo. Siempre hay. No solamente esto le permite a estas personas tener el monopolio de la enseñanza, no solamente esto les permite tener el monopolio de la práctica religiosa, sino también tener el monopolio de la política. William Tyndale, en La obediencia a un hombre cristiano y en la práctica de los prelados, explica que la autoridad última recae sobre la palabra de Dios y que los gobernantes, como el rey Enrique VIII, tenían que estar sujetos a la ley de Dios. Las leyes de Dios, incluidas las que tenían que ver con el matrimonio, no podían ser manipuladas por los gobernantes para adaptarlos a sus deseos personales, mostrándole a Enrique VIII que no tenía base bíblica para divorciarse. ¿Saben también por qué la traducción de William Tyndale trajo tanto conflicto en Inglaterra y en ese tiempo? Porque él había decidido ser fiel al texto y traducir la palabra iglesia como congregación en vez de iglesia como una institución. Había decidido traducir la palabra griega presbíteros como ancianos en vez de como sacerdotes. Y eso claramente era una amenaza directa a la estructura jerárquica eclesiástica de aquel tiempo. El odio contra Tyndale creció al punto que en 1535, un jueves 21 de mayo, William Tyndale fue traicionado y engañado por Henry Phillips. Un supuesto amigo lo traicionó y le entregó a las autoridades a cambio de dinero. Qué coincidencia, ¿no? Phillips engañó a William Tyndale para que saliera de su casa y en un instante lo habían secuestrado. Fue llevado al castillo de Vilvoorde, cerca de Bruselas, y finalmente en 1536 Tyndale fue condenado como un hereje, degradado del sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para su castigo. Y dicen los historiadores que el viernes 6 de octubre, después que los funcionarios locales tomaron sus asientos, Tyndale fue llevado a la cruz en el centro de la plaza y se le dio la oportunidad de retractarse, pero se negó. Así que le dieron un momento para orar. Y dice el historiador inglés John Fox que gritó: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Esas fueron sus palabras. Irónico, ¿no? Porque años después, Enrique VIII autorizaría The Great Bible, una traducción que usaría todo el Nuevo Testamento de William Tyndale. William Tyndale, atado a la viga, alrededor de su cuello se colocó una cadena de hierro y una cuerda. A la señal de un funcionario local, el verdugo de pie detrás de Tyndale apretó rápidamente la soga, estrangulándolo. Y otro funcionario tomó una antorcha encendida
y la dio al verdugo y prendió fuego a la madera. Tyndale, como muchos otros reformadores, estuvieron dispuestos a morir por la verdad de las Escrituras. Estuvieron dispuestos a morir porque las Escrituras estuvieran en nuestras manos. Nosotros hoy nos enfrentamos a un sutil engaño que intenta infiltrarse en nuestras vidas diarias, tanto en nuestros hogares como en nuestras iglesias. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfrentar la oposición por el bien de la verdad de las Escrituras? ¿Nos consume ese celo por su gloria, por la verdad, hasta el punto de proteger nuestras familias, hasta el punto de proteger la ética e integridad de nuestros trabajos, hasta el punto de proteger nuestras iglesias? Mira, hermano, para contarle un poco de ese viaje a Costa Rica que fue buenísimo. Yo conocí hermanos allí que estuvieron dispuestos incluso a predicarle a una persona de las guerrillas que le puso una arma en su sien. Y él le dijo estas palabras a esa persona de la guerrilla de las Maras en Honduras: tú tienes mucho que perder, yo no tengo nada que perder. ¿Y qué pasó? Le tuvo que quitar el arma. ¿Por qué? Porque él creía que él era el que lo estaba persiguiendo, pero quien lo estaba persiguiendo era Jesús. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos como un pastor que conocí, que escuchó a una persona, una mujer decir unas palabras en un presbiterio y él la reprende? Y por las palabras que él dice, esta mujer lo lleva al juzgado y le dice que la había ofendido y tuvo que pagar $20,000 por lo que dijo. Hermano, nosotros estamos en una libertad que no está en todos los países. ¿Estamos dispuestos a que si llega la hora y es probada nuestra fe, vamos a hacer como ellos? Esa es la pregunta. Concluyo con las palabras de Agustín de Hipona en su comentario sobre Jesús y la purificación del templo: que el celo de la casa de Dios devore a cada cristiano de entre los miembros de Cristo. ¿A quién devora el celo de la casa de Dios? ¿A quién procura que se corrija y desea que se enmiende todo lo defectuoso que viere allí? Y no descansa, decía Agustín de Hipona. Hermanos, no descansemos hasta que ese celo por su gloria nos devore a tal punto que experimentemos un verdadero arrepentimiento por nuestro pecado, un arrepentimiento que solo Dios pone, y que nuestra confianza esté única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. No descansemos hasta que ese celo por su gloria nos mueva a crear espacios para que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos conozcan las Escrituras, los credos, las confesiones, los catecismos. Que esto nos mueva a leer la Biblia de tapa a tapa. No descansemos hasta que nuestras casas sean un reflejo de la gloria de Dios, donde su palabra es leída, estudiada y vivida. No descansemos, hermanos, hasta que cada cosa que hagamos, ya sea grande o pequeña, sea hecha para su gloria y su honra, y no para nuestra propia conveniencia o beneficio personal. Uno de los lemas de la Reforma Protestante era Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Iglesia reformada siempre reformándose. Que nuestra congregación, nuestros presbiterios, nuestras asambleas no descansen hasta que solo la verdad de Cristo reforme nuestras vidas, reforme nuestras iglesias, y no el error doctrinal, por más sutil que sea. Nos enfrentemos contra, como dice el juramento que hacen los gobernadores, contra todo enemigo interior y exterior, aunque nos cueste la vida. No esperemos otro día más. Que hoy mismo nos consuma ese celo por su gloria. Que todo lo que hagamos sea reflejo de la obra completa que hizo Cristo, adjudicadas a nosotros al vivir una vida perfecta, morir en nuestro lugar y resucitar
para que nosotros podamos tener vida eterna, que nos consuma ese celo que solo trae la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero hermano, no se engañe. Esto no es un celo que usted puja. Esto no es un celo que usted intenta buscar desesperadamente. Esto es un celo que solo Dios produce en los que son suyos. No descansemos, hermanos, hasta que ese celo por su gloria, por su casa, sea el motor que mueva e impacte todo lo que hacemos en nuestra vida. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Abre los ojos de los que son tuyos. Abre nuestros ojos para que así como los reformadores, nuestras vidas sean consumidas por tu celo santo y que todo lo que hagamos refleje tu gloria y tu verdad. Señor, tú sabes lo débil que somos. Tú sabes lo débiles que somos ante el pecado. Pero Padre, tú nos has dado tu palabra preciosa, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Es tu palabra la respuesta a nuestras luchas. Es tu palabra la respuesta a luchar contra las tentaciones. Es tu palabra la respuesta a los problemas más profundos que tenemos en nuestras familias. Tu palabra es la respuesta a todas las cosas que vivimos en este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en silencio y meditación, hermanos.